Cuando salgo del albergue hace sol y los pájaros cantan. Incluso hace un poco de calor, pero no mucho. Solo comparado con ayer, ya es tardísimo. Me han robado 1 hora, han cambiado la hora durante la noche. Además, he recibido un mensaje de Ana. Increíble, ¿no? ¡Qué alegría! Hoy saldré de la provincia de Lérida y por ende también de Cataluña. Solo tengo que pasar por el municipio de Alfarrás y ya estaré en Aragón, en la provincia de Huesca más específicamente, que es mucho más grande que las provincias catalanas que crucé. En la frontera entre Cataluña y Aragón me espera un acueducto enorme, construido para transportar el agua dentro de un canal para regar los campos. Pronto me daré cuenta de que no será el único canal aquí, como también ya he visto varios en la provincia de Lérida. Ya ha llegado la hora de despedirme de Cataluña y voy a entrar en la provincia de Huesca, Aragón, ahora mismo. El paisaje no ha cambiado sustancialmente, sigo caminando por campos, hay muchos frutales por aquí. La frontera entre Cataluña y Aragón es algo arbitrario, según mis informaciones la gente de aquí incluso habla catalán.
La pregunta es si hay literas o camas en Tamarite de Litera. Resulta un poco difícil encontrar el albergue de Tamarite de Litera. En las afueras del municipio ya llamé a la hospitalera, pero no entendí bien dónde se encuentra el albergue. En un edificio con un tejado más alto, me dijo, pero he caminado hacia el centro y estoy equivocado. La gente en la calle no sabe nada de un albergue de peregrinos. Al final vuelvo a ver las flechas amarillas y siguiéndolas subo unas escaleras y solo luego me doy cuenta de que es donde el camino seguirá en la próxima etapa. Afortunadamente me ha visto la hospitalera cuando bajo de nuevo porque ya estaba volviendo a casa por no haberme encontrado delante del albergue. Por supuesto hay literas en el albergue y otra vez estoy solo y no hay wifi. Es una pena enorme ver esto, una ciudad que se muere. En el centro histórico muchas casas están deshabitadas y vienen derrumbándose. Es triste ver tantas casas en un estado lamentable. Obviamente nadie ya no quiere vivir en estas casas viejas, sino solamente en las modernas que son más cómodas. Otro día en el camino. El tiempo no es muy prometedor. Una escalera delante de mí. Lo que eran las autopistas en Cataluña, en la provincia de Barcelona, parece que aquí son los canales de agua, de riego. Ha empezado a llover y casi ya no para hasta Montón, el final de la etapa de hoy. Menos mal que es una etapa de ni siquiera 22 kilómetros. Muchos seguirán caminando hasta Berbegal, pero serían más de 40 kilómetros y para mí es todavía temprano en este camino.
En Monzón no hay ningún albergue de peregrinos, pero con el hostal donde quiero pernoctar me pasa lo mismo como ya en Tamarite. Nadie lo conoce, ni siquiera la calle en que está. Nadie aquí es de aquí o conoce la calle Cervantes. Nunca me ha pasado algo así. Pregunté a 8 paseantes. Una chica me dijo que yo no preguntase a otro porque era un extranjero. En una oficina también lo ignoraban. Y uno me miró sorprendido. ¿Calle Cervantes? Como si Miguel de Cervantes mismo era un extranjero y no tenía nada que ver con este país. Pero ya no estoy en Cataluña. Al final, el dueño de una papelería me dijo dónde estaba el hostal, bastante cerca ya de su tienda. Hay wifi y paso horas escribiendo a Ana contándole mis aventuritas en el camino. No es fácil con un smartphone. Pasa un camión y huele un poco de una fábrica metalúrgica. Tengo que pensar en mi estancia en Ostrava y además, bueno, no se ve mucho, pero las montañas nevadas de los Pirineos son impresionantes. Y anoche me escribió Ana y dijo que las cosas están complicándose en su país. Una bandera de rojo y verde, pero no es la bandera de Bielorrusia, es la portuguesa. Con cada nueva etapa del camino catalán me parece más bonito. Claro, hoy hace sol, pero sobre todo las vistas de las sierras pirenaicas altas con toda la nieve me encantan.
Después de haber pasado el pequeño pueblo de Selwa, de repente ya no veo ninguna flecha amarilla. Pero ya antes no habían muchas. Hay dos posibilidades, o se han pintado muy pocas, o estoy equivocado. Pues ya no hay flechas amarillas y me siento un poco perdido. Con mi sombrero muy profundo para protegerme de la luz hoy, muy bien puede ser que no haya visto una flecha en un sitio decisivo. Pero la dirección está clara y parece que voy directamente a un pueblo en una colina que debe ser Berbegal, el fin de etapa de hoy. Es la decisión más difícil en el camino. Me equivoqué y parece que no hay salida aquí. Claro, puedo bajar y después terminar en algunos campos. O en un canal que no se puede cruzar. No, ya está decidido. Tendré que volver a la última carretera que crucé, caminar en ella hacia la carretera general y esperar que haya una flecha amarilla en algún lado. Como ya han pasado más de 30 minutos, o incluso más, desde la última flecha amarilla perdería al menos una hora. Menos mal que es solo una etapa de 20 kilómetros. Mira qué sorpresa. Flechas amarillas. Al final es una subida muy pronunciada. Por haberme perdido y una pausa larga después para recuperarme, ya son las 4 cuando llego a Berbegal. El albergue está en un piso en una pequeña casa y es el más bonito del camino catalán. Está muy limpio y no falta nada, incluso hay una lavadora. Puedo lavar todo. La vista por la ventana de la cocina es espectacular. Solo la señal del wifi es muy débil y no recibo ningún mensaje de Ana. Sin embargo, le escribo una nueva carta con mis aventuras recientes, que no es fácil porque una vez se pierde toda la carta al intento de mandarla y tengo que escribir todo una vez más en la pequeña pantalla de mi smartphone.